Bueno, en este video vamos a hablar un poquito acerca del área de una figura. Si bien nosotros lo trabajamos en algunos problemas en presencia, o bueno, con ustedes en la virtualidad, no trabajamos específicamente cómo calcular el área de un rectángulo o de un triángulo, sino que lo que hicimos fue aproximarnos un poco al concepto del área. Y dijimos que el área de una figura es la superficie plana que ocupa esa figura. Es decir, en este rectángulo, el área sería lo que ocupa acá en esto que yo estoy rayando. Y en el caso del triángulo, el área es este espacio que ocupa el triángulo. Bueno, vamos a ir para atrás, así queda, ahí está, se entiende un poquito mejor. El tema es que nosotros tenemos que ver cómo hacer para calcular numéricamente ese espacio que ocupa. En el caso del rectángulo, bueno, cuál es el área de ese rectángulo, y en el caso del triángulo, cuál es el área de ese triángulo. En su momento, cuando lo trabajamos, nosotros esto lo trabajamos con unos cuadraditos, con unas figuras que estaban formadas con cuadraditos, y fuimos charlando un poquito de esto, pero no llegamos a ninguna fórmula específica para el rectángulo, y tampoco a alguna fórmula específica para el triángulo. Entonces vamos a charlar un poco de eso. Primero vamos a adentrarnos en la del rectángulo, que es un poco más sencillo, y después vamos a trabajar la del triángulo. Para arrancar con la del rectángulo, vamos a recordar un poquito algo que seguramente vieron en primaria y que tiene que ver con pensar en un rectángulo que está formado por, si esto me dejara moverlo, estaría bueno, ahí está, en un rectángulo que está formado por cuadraditos. En este caso yo tengo un rectángulo que está formado por una altura de 5 cuadraditos, que ustedes ven acá, y una base de 6 cuadraditos. Si yo quería saber cuál era el área, o cuál es el área de este rectángulo, lo que ustedes pensaban es, bueno, tengo que ver cuántos cuadraditos efectivamente tiene este rectángulo. Y una opción era decir, bueno, empiezo a contar y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy contando. Pero seguramente la forma a la que hayan llegado para hacerlo más rápido es pensar que si yo tengo 5 cuadraditos de altura y 6 de base, entonces tengo que pensar que acá voy a tener 5, que acá voy a tener 10, 15, 20, 25, 30. O lo que es más rápido, pensar que para encontrar cuántos cuadraditos hay, lo único que tengo que hacer es hacer estas 5 que tengo en la altura por estas 6 que tengo en la base. Y entonces me da el resultado de una manera más rápida y no tengo que ir contando. Entonces, a lo que podemos llegar, que ahora lo vamos a escribir, es que el área de un rectángulo se resuelve haciendo la medida de la base por la medida de la altura, que de hecho es lo que aparece acá a un costado, si ustedes lo ven. Yo a medida que voy moviendo, por ejemplo, armo otro, el área de este rectángulo surge de hacer la medida de la base, que es 6, por la medida de la altura, que es 3, lo que nos da 18. Lo mismo si hago uno más grande, en este de acá, que es un cuadrado, el área se resuelve haciendo la medida de la base, que es 6, por la medida de la altura, que es 6, lo que nos da 36. Entonces, volvemos un poquito acá. Dijimos que el área del rectángulo se resuelve haciendo siempre la medida de la base por, no sé por qué lo estoy escribiendo así, no estoy usando las letras, por la medida de la altura. Es decir, en este caso, lo que tenemos que hacer es, la medida de la base es 7 centímetros y la medida de la altura es 4 centímetros. Entonces lo que yo tengo que hacer es 7 por 4, que 7 por 4, estamos ahí, es 28. Y en el caso del área, si alguno se acuerda y si no lo retomamos, el resultado nos va a dar en centímetros, porque obviamente estamos trabajando en centímetros. Si estuviésemos en metros nos daría en metros, si estuviésemos en kilómetros, en decímetros, en decímetros, pero acá estamos en centímetros. Pero no nos va a dar centímetros así nomás, sino que nos va a dar en centímetro cuadrado, que tiene que ver un poco con esto que pasa acá al multiplicar centímetro por centímetro. Y yo hago, por ejemplo, cuando hacía 2 por 2 era lo mismo que hacer 2 al cuadrado. Cuando hacía 3 por 3 era lo mismo que hacer 3 al cuadrado. Cuando hacía 4 por 4 era lo mismo que hacer 4 al cuadrado. Entonces, si yo hago centímetro por centímetro, lo que me tiene que dar es centímetro cuadrado. En definitiva, lo que tenemos que saber es que cuando yo iba al perímetro, si yo vuelvo para arriba,
el resultado me daba en centímetro, sin ninguna cosa extraña arriba. En cambio, cuando estoy en el área, el resultado me da con un cuadrado. Cuando veamos volumen, si en algún momento llegamos a verlo, o cuando lo vean el año que viene, verán que también aparece otro numerito que tiene que ver con el volumen. Pero bueno, no nos vamos a adentrar mucho en eso todavía. Entonces, área del rectángulo siempre base por altura. El tema surge con el área del triángulo, que no es igual a la del rectángulo. Y lo vamos a charlar un poquito, lo vamos a ver con este grafiquito que tenemos acá. Fíjense que recién aprendimos el área del rectángulo, que es base por altura. Pero el problema del triángulo es que si yo lo lleno de cuadraditos, que en este caso no lo voy a poder hacer porque no me lo permite, pero si yo lo llenase de cuadraditos como hicimos acá en el rectángulo, me van a quedar unos cuantos cuadraditos que van a estar como partidos a la mitad, y también lo habíamos charlado un poco, no lo tengo acá abierto, pero a ver si lo puedo encontrar rápido. Lo habíamos charlado cuando habíamos visto el lunes, acá el cuadernillo, cuando habíamos visto el ejercicio 18, si yo no estoy muy equivocada, pero lo vamos a chusmear. A ver, si me equivoqué. Ya, bien, el 18 que estaba lleno de cuadraditos, que se ve muy chiquito acá, pero que nos pasaba un poco esto de que el triángulo cortaba a los cuadraditos de una forma media rara, y entonces como que esos cuadraditos no nos servían mucho para medir el área porque no sabíamos muy bien dónde estaba cortando a cada uno. Entonces esta técnica de los cuadraditos no nos estaría funcionando. Pero miren lo que pasa en esto de acá. Nosotros tenemos un triángulo. Este triángulo yo lo puedo desarmar y formar un rectángulo. Y ahora vamos a ver qué características tiene este rectángulo. Voy de vuelta, tengo un triángulo, lo desarmo y formo un rectángulo. ¿Para qué me sirve formar un rectángulo? Y porque la verdad es que yo el área del triángulo no la sé, pero la del rectángulo sí la sé. Y lo que podemos ver, si lo hago rápido, es que el área esta, en la superficie que ocupa este triángulo, es exactamente igual que la superficie que ocupa este rectángulo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y porque en el medio no perdí ningún pedacito. O sea, todo lo que yo tenía, lo único que hice fue cortarlo y lo pegué en otro lugar. Pero la superficie que yo tengo ocupada es exactamente la misma en tamaño. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo un triángulo que no sé el área todavía, aunque está escrito acá, no lo veamos, pero está escrito. Y lo voy a transformar en un rectángulo. Se transformó en un rectángulo el triángulo que yo tenía. Y ahora el rectángulo, yo sé resolver el área del rectángulo porque lo acabamos de ver recién. Ahora, veamos lo siguiente. Yo tengo una base. Esa base es completamente igual a la que teníamos en el triángulo. Y lo que cambió en el pasaje desde el triángulo hasta el rectángulo es la altura que tenía el triángulo. Fíjense que la altura del triángulo era más alta que la que nos quedó en el rectángulo. Y si yo lo veo en detenimiento, es justamente la altura del rectángulo, es la mitad, vean acá cómo se corta justo a la mitad, de la que tenía el triángulo. Por lo tanto, si yo quisiera armar el área de este rectángulo, lo voy a hacer diciendo que, bueno, que mi área del rectángulo va a ser base por altura. Pero mi altura no va a ser la misma altura que tenía el triángulo, sino que va a ser la mitad de la altura que tenía el triángulo. Entonces puedo llegar a decir que el área de este rectángulo va a ser la base por la mitad de la altura que tenía el triángulo. O lo que es lo mismo, voy a decir que el área del triángulo va a ser la base por la mitad de la altura. ¿Por qué? Por esto que vimos acá. Y también por algo que estuvimos chusmeando acá cuando hablábamos de que lo azul y lo naranja, si se acuerdan, lo azul y lo naranja eran cada uno la mitad de un rectángulo. Entonces pasaba un poco esto de que pensábamos que bueno, si yo calculo el rectángulo completo y le saco la mitad, entonces estoy calculando el naranja. O al revés, si yo calculo el rectángulo completo y le saco la mitad, entonces también estoy calculando el área de lo azul. ¿Por qué? Porque es justo la mitad del área del rectángulo. Pero en definitiva, analizando un poquito esto, analizando esto que pasa con este triángulo y revisando un poquito eso, a la conclusión que llegamos es que
el área del triángulo, apreté algo en rosa que hace que no sé, se dibujó algo medio raro. El área del triángulo y el área de cualquier triángulo va a ser base, que se escribe con una B por lo general, por altura, que no va con H, pero que en matemática lo escribimos con una H, así que si viene una H es la altura, pero no va con H, no lo escriban con H, dividido 2. Es decir, ¿tengo que hacer cada vez que vea un triángulo todo esto de transformarlo? No, no es necesario que lo hagan. Sirvió como para que entendamos de dónde surge. Pero ahora que ya entendimos de dónde surge, podemos usar directamente esta fórmula. Fíjense que la base del triángulo en este caso es 8 centímetros. La altura del triángulo, que es esta línea de acá, no es ni esto, sino que es una línea perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, o sea, es esto de acá, mide 6. Y a eso lo tenemos que dividir por 2. Puedo dividir a esto por 2 o puedo dividir a todo por 2, que da exactamente lo mismo. Entonces hago 8 por 6, que es 48, y lo divido por 2, que me da 24. Y como estoy en área, me da 24 centímetros cuadrados, por lo que ya habíamos charlado en el de al lado. Entonces, con esta idea la vamos a repasar el lunes cuando nos veamos en presencia, pero la idea es que ya tengan un acercamiento a lo que es el área de estas dos figuras, que nos sirven para calcular un montón de áreas de otras figuras que se componen de justamente rectángulos y triángulos. Nada más.